coloquio de estudios cruzados sobre la modernidad, con la conferencia magistral del profesor Rémy Braque. Para hacer la presentación del doctor Rémy Braque, quisiera hacer la breve anécdota, la breve digresión hacia el propio coloquio en el que se inscribe su conferencia, que hace algunos años, no tengo la cifra exacta, comenzó su serie precisamente en Morelia, ¿no? La última vez que el Congreso de la Asociación Filosófica se llevó a cabo en Morelia, con un nombre distinto que el que tiene actualmente, Estudios Cruzados sobre la Modernidad. En su primera edición, nuestro coloquio, simposio organizado desde la Universidad Autónoma de Querétaro, desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, se tituló La Vía Latina, y se tituló La Vía Latina precisamente en referencia a uno de los libros que a mí me gustan más, con los que yo empecé a estudiar la obra del doctor Rémy Braque, que es Europa, la vía romana, ¿no? Extrapolado en América Latina a una vía latina, ¿no? Y que decía en Querétaro al presentar al profesor, lo repito acá, que me parece que es uno de los libros más pertinentes que se han escrito a propósito de nuestra filosofía, ¿verdad? Cuando el europeo Rémy Braque escribe una reflexión sobre lo que es la filosofía europea, lo que es la cultura europea, de paso nos ofrece, o en potencia al menos, porque su libro llegó muy poco a México, tenemos esa laguna más a llenar ahora, de paso nos ofrecen este muy agudo balance de la cultura europea, un punto de apoyo para llevar a cabo nosotros nuestro propio balance de esta cultura europea ampliada. Se trata de un corte, se trata de una ampliación, eso es parte de lo que tenemos que pensar en América Latina. El profesor Rémy Braque es uno de los filósofos contemporáneos pues, con una obra más sólida, más pertinente, a mi juicio, y al de muchos otros. Cuando lo presenté en Querétaro la semana pasada, él hacía la precisión de que la modestia proverbial que tiene el profesor Braque, que él no es autor de una obra, sino el autor de 2 trilogías. Bueno, pues subrayemos, aparte de Europa, la vía romana, que por cierto es su primer libro traducido al español y ya agotado, esperemos que se reedite pronto. Rémy Braque es el autor de una doble trilogía que está por completarse, todavía no acaba de ser escrita, y que afortunadamente ya está siendo traducida al español. Hay una gran trilogía y una pequeña trilogía, dependiendo del tamaño de los libros, en fin, no sé si gran quiere decir otra cosa también, ¿no? Cuando el propio Rémy Braque dice que una de estas 2 trilogías es la gran y la otra la pequeña. La gran trilogía está compuesta por los libros La Sabiduría del Mundo, que está disponible ya en Editorial Encuentro, La Ley Divina, igualmente disponible en Editorial Encuentro, y El Reino del Hombre, cuyo manuscrito ya está listo, está haciéndose los últimos retoques para que aparezca en francés y que esperemos que muy pronto aparezca también en español, muy probablemente también en Editorial Encuentro. De la pequeña trilogía tenemos Introducción al Mundo Griego, que es una colección de estudios dedicados a Platón y Aristóteles fundamentalmente, que es el terreno en el que el profesor Braque comenzó su trabajo universitario, y que al conjuntarlos para volverlos libro, escribió el profesor un prefacio muy pertinente donde hace una reflexión también pues, muy aguda, muy actual, sobre la relación entre la historia de la filosofía y la filosofía, ¿verdad? Sobre la simbiosis necesaria entre la historia de la filosofía y la filosofía, y donde dice, entre otras cosas, que los buenos filósofos son los que además son historiadores de la filosofía. El segundo volumen de la trilogía es En medio, ha sido traducido como En medio de la Edad Media, ¿no? Y también está
disponible en español. Y el tercero acaba apenas de salir en francés, todavía no aparece en español, es este que tengo acá, que se llama Moderadamente Moderno, no creo que el traductor tenga dificultades para traducir este título, y que tiene la elocuente portada en la que hay una mancha roja que no me había dado cuenta yo, me explica el autor que es un jitomatazo, que él piensa que en esta aguda crítica que hace de la modernidad, pues habrá muchos que se molestarán con él. Yo hasta donde voy todavía no me molesto, yo al contrario me siento profundamente agradecido por todas las luces que encuentro en este como en sus anteriores libros, y bueno, ya no me robo más tiempo, le cedo la palabra al profesor Remy Brack, agradeciéndole pues que haya tenido la generosidad de trasladarse, de estar aquí con nosotros esta tarde. Profesor. Yo le agradezco a todos aquí y especialmente a Juan Carlos, que me ha invitado, que me ha decidido a hacer el paso de Europa hasta México. Muy bien, he escogido como título para esa ponencia la metafísica como una necesidad para la vida humana. Muy bien. La época moderna tiene con la metafísica una relación ambivalente. Por un lado, la metafísica no tiene muy buen cariz en ella y está expuesta a críticas mordaces. Al mismo tiempo, sin embargo, se da uno cuenta de que hay un vínculo específico entre el hombre y la metafísica. Aquí tenemos 3 ejemplos de tal actitud. Kant destruye la metafísica teórica en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura, pero menciona la disposición innata del hombre a la metafísica y su necesidad de contestar a ciertas preguntas que surgen de la naturaleza de la razón humana universal. Y Schopenhauer, que se consideraba su discípulo de Kant, habla del hombre como del animal metafísico. Además, construye Kant una metafísica de las costumbres que descubre la dimensión metafísica de la acción humana. Rudolf Carnap mantiene que la metafísica sea compuesta de enunciados que no se pueden comprobar por un experimento y luego desprovistos de sentido. La metafísica no describe lo real, sino exprime un sentimiento de la vida. Carnap no niega la legitimidad de ese modo de expresión, siempre que no pretende descubrir o describir el mundo. Heidegger vuelve a utilizar la expresión superación de la metafísica que acuñó Carnap en 1936. Quiere Heidegger volver al fundamento olvidado de la metafísica, el ser, pero el ser en su relación con la esencia del hombre. Y todo el movimiento existencialista ha subrayado la dimensión de experiencia de la metafísica. Un movimiento de más grande amplitud atañe el uso de la palabra o del adjetivo metafísico, que toma una coloración nueva. En la Edad Clásica, por ejemplo en Descartes, significaba metafísico, ligero, poco importante, lejos de la vida. En el siglo XX, al contrario, adquirió el adjetivo un matiz inquietante, de gravedad, de angustia. Así Heidegger, en su conferencia de 1929, ¿qué es metafísica? Puede ser que este modo de poner la metafísica en el concreto de la experiencia humana sea la compensación de una ausencia
puesto que varios pensadores del siglo XIX